En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en la tierra de los Gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por el despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaban que se fuera de su territorio. Bueno, hermanos, después de este pequeño paréntesis del día de ayer por la fiesta de San Pedro y San Pablo, continuamos con nuestra liturgia ordinaria. Continuamos leyendo la historia de Abraham, nuestro padre en la fe. Y es curioso, hermanos, pero el contemplar la vida de Abraham nos hace darnos cuenta cómo las promesas de Dios y los proyectos de Dios son en el fondo el camino de lo que decimos actualmente la verdadera felicidad. Cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, disculpen, hermanos, pero normalmente nosotros mismos nos amargamos la vida, ¿verdad? Digo esto porque el día de hoy pareciera pues que los proyectos de Dios son crueles, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Bueno, nos damos cuenta cómo a partir de los conflictos que se empiezan a dar entre Sara, que es la esposa legítima de Abraham, y Agar, que era su esclava, pero también madre de un hijo de Abraham, a partir de esos conflictos nos damos cuenta pues cómo Dios le pide pues que verdaderamente Agar mejor se vaya de ahí, que eviten los conflictos, los problemas que se están suscitando en el ámbito familiar. Curioso porque nos damos cuenta que es irse a un ambiente bastante hostil, prácticamente tiene que irse al desierto. Y humanamente pareciera ser que casi Dios está enviando pues a estos para que se mueran, ¿sí? En medio de este ambiente tan cruel, en medio de este ambiente tan difícil, es curioso cómo contemplar que Dios constantemente en su voluntad nos pide hacer cosas que lógicamente o a los ojos del mundo, pues ciertamente pareciera ser que no es lo mejor, pareciera ser que no es lo más conveniente, ¿verdad? Y nos damos cuenta, insisto, por esta historia. Sin embargo, en medio de las dificultades, en medio de los obstáculos, nos damos cuenta de lo que hemos repetido constantemente en la historia de Abraham. Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Y en ese sentido, a pesar del ambiente tan hostil que pareciera, sin embargo, nunca los deja solos, ¿verdad? Y en ese sentido se convierten pues en padre de una gran nación. Hermanos, tenemos que aprender a ser conscientes de que cuando nosotros buscamos vivir en la fidelidad a Dios, cuando nosotros tratamos de cumplir su voluntad, el camino no será fácil. En muchas ocasiones aparecerán cosas en nuestra vida en las cuales pareciera ser que Dios nos pide más de lo que podemos, que Dios nos pide algo que está o supera ciertamente nuestras fuerzas. Pero les soy sincero, cuando Dios nos pide algo es porque Dios sabe, en primer lugar, que podemos con ello. Y no solamente eso, sino que sabe que verdaderamente podemos continuar nuestro camino de santificación. Yo les soy sincero, yo en muchas ocasiones, en mis oraciones previo a esta situación de mi mamá, yo le decía al Señor: Señor, yo sé que te vas a llevar algún día a mis papás, ¿verdad? Yo sé que te vas a llevar a mi mamá algún día, pero no ahorita, ¿verdad? Yo le decía: no me siento preparado, tengo tantos problemas, tantas dificultades, tantos compromisos en mi comunidad, que enfrentar ahora una realidad como esta no me siento capaz, ¿verdad? Sin embargo, qué curioso, hermanos, en medio de lo que nosotros creemos, Dios nos conoce, ¿verdad? Y en ese sentido es verdad, como se los he dicho, aunque es una situación que duele,
Sin embargo, también sorprende cómo Dios no nos deja solos, cómo Dios nos da la fortaleza y la gracia para a veces situaciones que parecieran ser tan difíciles o que superan nuestras fuerzas. Ciertamente la gracia de Dios nos ayuda a salir adelante y Dios nos ayuda a superar todo este tipo de dificultades. Y no solamente a verlas como dificultades, sino que en el fondo se convierten o nos permite después ver cómo en realidad son bendiciones de Dios, gracias de partes de Dios. Sin embargo, hermanos, el contemplar esta realidad y salirnos de una mirada meramente humana no es nada fácil. Y digo esto por lo que contemplamos en el Evangelio del día de hoy. En un primer momento pareciera ser que es una historia medieval, ¿verdad? Que Dios tenga que sacar estos demonios y mandarlos sobre unos cerdos, ¿verdad? Y estos se precipiten sobre el despeñadero. Sin embargo, hay algo muy curioso, hermanos, que creo que esta historia es más actual que cualquier otra. ¿Y a qué me refiero? Porque nos damos cuenta cómo tras esta situación la comunidad se enfurece con Jesús. En medio de que ellos saben que ciertamente esta pues fue a lo mejor una pérdida económica, si así lo queremos ver, para muchas personas. Sin embargo, ellos mismos también se enteraron que había 2 personas que habían recuperado la salud, 2 personas que ahora podían reintegrarse a la sociedad, a su vida ordinaria. Y me pongo a pensar en realidad cómo muchas veces le damos más importancia a los bienes materiales, a la economía, que incluso a que las mismas personas, ¿verdad? Es una realidad el darnos cuenta cómo hay una gran cantidad de instituciones, de empresas que se valen de la misma persona para sus propios beneficios o beneficios económicos. ¿Cuántas veces hemos escuchado situaciones de corrupción ante las cuales busca apoyarse según eso a la misma sociedad y son un grupo de personas las que se benefician? Digo, no quiero entrar en conflictos, pero a veces me desconcierta toda esta serie de problemas que se están dando en torno al desabasto de medicamentos. Cómo los papás de niños con cáncer van y claman que por favor se les ayude y simplemente les dicen sí, la próxima semana, y nunca llegan esos medicamentos, ¿verdad? Y no solamente pasan meses, pasan años y se sigue lucrando, disculpen la expresión, con el dolor y sufrimiento de la gente. En ese sentido, hermanos, pareciera ser situaciones del otro mundo, pero en realidad es de este mundo. Por desgracia, muchas veces nos interesa más un beneficio económico, el ahorrarnos unos cuantos pesos, que el poder ayudar a más personas. ¿Cuántos de nosotros de repente nos vemos en la situación de poder apoyar a una persona y muchas veces no la pensamos entre si lo hacemos o no lo hacemos? Porque me tendré que desprender de algunos pesos que a lo mejor yo los puedo aprovechar para mi propio beneficio. ¿Y dónde queda el beneficio de los demás? ¿Y dónde queda también la oportunidad del poder ayudar? ¿Y dónde queda sobre todo lo que Cristo nos ha dicho, el buscar acumular un tesoro en el reino de los cielos? Hermanos, seamos conscientes, y yo creo que a lo mejor yo ahorita lo experimento más de una manera más sensible, la fragilidad de nuestra propia vida, ¿verdad? Disculpen, pero cuando nos vayamos de este mundo no nos llevaremos absolutamente nada, ¿verdad? Así es que pensemos en dónde queremos acumular un tesoro, aquí o allá arriba. El de aquí sabemos que tarde o temprano se acaba, pero el de allá sabemos que dura eternamente. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios que nos ayude a poner nuestra mirada no en las cosas materiales, no en las cosas pasajeras, sino que nos ayude a poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Porque como constantemente les he dicho, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos.